pues hoy os voy a decir cómo trabajo yo con los plomos, ¿vale? Pues habrá días que tendremos que poner algún plomo que nos vuele bien y habrá otros días que ese plomo que vuele bien no nos valga porque la corriente no lo arrastre y tendremos que poner otros plomos que de agarre y el inconveniente de estos plomos pues sería que no vuelan tanto como los tipos bala, por ejemplo, ¿vale? Venga, pues vamos a ver, enseñar una fotito y os voy explicando sobre la marcha. Bueno, pues estos, como estáis viendo, son los plomos que yo suelo usar, ¿vale? De menor agarre a mayor agarre, ¿vale? Vuelan y del vuelo sería igual, de mayor vuelo a menor vuelo, ¿vale? Yo para días que, por ejemplo, que no tenemos nada de aire, nada de corriente, mal plato, como se suele decir. Yo pondría los tipos balas. No es este exactamente, porque no tengo que salir a comprar. Lo que pasa es que no se puede ahora en estos días, ¿vale? Sería lo mismo que este, pero sin lo que es, sin las alitas estas, ¿vale? Lo que es los tipos balas que conocemos, ¿vale? Pues eso los pondría yo para días que no hay nada de aire, no hay nada de corriente. Serían plomos muy lanzadores que nos ayudarían mucho a sacar los metros y se quedarían bastante lejos con el lance. Ya si vamos y tenemos un poquito de aire y un poquito de corriente, sí pondría este tipo, el tipo bala, ¿vale? Con nuestras aletitas. Lo bueno que tienen estas aletitas es que a la hora de recoger, el plomo se va a venir hacia arriba. Tal como vayamos recogiendo, el mismo nos ayuda a recoger hacia arriba. Nos ayuda bastante lo que es el tema de recogida. Y es un plomo que al ver un poquito de aire, lo que son las aletitas estas, no sé, es que no se ven bien, ahí, ¿vale? Estas aletitas nos ayudan a la hora de, como estoy diciendo, que haya un poquito de aire, nos estabilizan el plomo en el aire y nos ayuda bastante a lo que es el lance, ¿vale? Y por lo demás, pues que tenemos que pasar a otro porque tenemos un poquito más de corriente. Ya pasaríamos, por ejemplo, a clases de SA, ¿vale? Que como vemos, el concentrado del peso del plomo estaría en la parte baja y nos aguantaría más el tipo de... en la que nos aguantaría más cuando esté el plomo enterrado al estar la parte baja concentrada en la parte baja. Este al ser más esférico, ¿ves? Se va a ir antes. Los DSA, por ejemplo, como estoy diciendo, están el plomo, lo que es la parte de abajo, está más concentrada y nos aguanta mejor lo que es el tema de en el agua, el plomo con la corriente. Que este no podemos pescar porque la corriente no lo tiene, pues yo ya pasaría al tipo gol, ¿vale? Que este plomo, aunque se ve así, pero también es un plomo, no es tan lanzado como lo que estamos hablando, pero vamos, que es lanzado también. Y no lo que es la pelotita de gol, como se le suele decir, se nos entierra bastante en el fondo y nos aguantaría bastante más que esto que estamos hablando. Y aparte que es un plomo que puedes pescar tampoco hace falta meterle un grosor muy gordo a la línea, ¿vale? Y sería, vamos, días para días con un poquito más de aire corriente. Ya para días que tengamos más corriente, ya estos plomos tendríamos que descartar. Pondríamos yo directamente para días de corriente, pongo este tipo de pirámide, tanto pirámide baja como por la parte alta. Este tipo de pirámide, cuando ya tengamos que usarlo, lo bueno que tiene este tipo de pirámide es que la parte alta, vemos que también tiene la pirámide. A la hora de recoger nos ayuda bastante lo que es el tema
del agua con la recogida y no se nos hace tan pesado a la hora de recoger con nuestros hilos. Ya, si no nos deja pescar este tipo de pirámide, yo empezaría con unos 130 gramos el día que la tenga que poner. Antes de cambiar de plomo, lo que haría que subiría a 150, por ejemplo. El mismo modelo, pero en vez de 130 lo subiría a 150. Que no me deja pescar la pirámide de 150. Cogería este tipo de pirámide estriada. ¿Ves? Como se ve aquí. Esto se ancla bastante más que este tipo de pirámide. Esta es recta. Esta tiene también su pirámide. Esta a la hora de caer se nos va a enterrar. Y aquí esto nos va a ejercer mucha resistencia a la hora de recoger. Pero es lo que os estoy diciendo. Si queremos pescar y esta nos la escupe, pondría esta. Haríamos el mismo proceso que este. Empezaría con un gramaje de 130 más o menos, que me la tira. Pasaría a subir la gramaje 150, que no me deja pescar tampoco. Pues ya yo pondría bola. La bola cae y directamente se nos va a enterrar. Ya esto ya, para poner ya este tipo de bola, ya sería para que no nos deje, sería de bastante corriente. Pero es la solución que yo que pondría después de este. Y haríamos lo mismo. Empezaríamos con un gramaje y seguiríamos subiendo gramaje. Que ya vemos que le ponemos 150 y se nos va. Yo lo que hago ya es que directamente me voy a la grapa. ¿Vale? Esto ya es sería el último paso que yo daría. Y para poder pescar. Para que esto ya una vez que caiga, que cae, ya se nos entierra. Y las patitas hacen su trabajo. ¿Vale? Yo las patitas estas, yo las gradúo a mi gusto, ¿vale? Tan solo las dejamos caer. Que quiero que se abra con un toque que no sea tan brusco de la caña. Lo único que tenemos que hacer, abrimos las patitas, nos ayudamos abrimos, ponemos, comprobamos. Ah, no, si está a nuestro gusto. Mira, nada más que la toque. Esto con un toque de caña saltaría. ¿Que está ya a nuestro gusto? Pues cogeríamos las otras patas y le haríamos lo mismo. Si lo que queremos es que nos cueste más trabajo, lo único que tendríamos que hacer es apretar. Apretamos, ha cerrado bastante. Hacemos lo mismo, probamos. Esto, ¿ves? Esto hay que darle ya un buen toque a la caña para que abra. Una vez que encontremos ya la posición que nos guste, pues a la otra grapa, la hermana, le haríamos lo mismo, tanto como para abrirla como para cerrarla. ¿Qué es lo que pasa con los plomos de agarre? Pues el inconveniente que tienen estos plomos serían que no podemos trabajarlo con hilo fino. Porque trabajarlo con hilo fino, lo único que vamos a hacer
es perder nuestro aparejo, porque lo vamos a lanzar, pero a la hora de recoger, esto arrastra, esto se hinca, por ejemplo, esto se hinca, una vez que esto se hinca, esto con un hilo fino parte el hilo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Por ejemplo, pues yo es lo que hago. Yo le aumento un poquito el diámetro para poder, como estoy diciendo, una vez que esté en el agua y queramos recoger, no perder nuestro aparejo. El inconveniente de subir el grosor, pues que vamos a coger bastante más agua, tenemos que estar más pendientes de nuestras cañas y a la vez pues las tenemos que revisar a cada momento las cañas. ¿Vale? Ya. Y esto, por ejemplo, es la forma con los que yo lo suelo usar los plomos. Habrá quien le guste esta forma, habrá quien no esté de acuerdo, pero a mí, en mi forma, a mí me va bien y es la que suelo usar. Con esto, por ejemplo, es lo que me estoy diciendo, esto sí podemos pescar con hilo fino tranquilamente, pues son plomos de lance, aquí no hay problema. Pero el hilo fino, no, por ejemplo, para estos agarres, grapa, bolas y pirámides, pues no lo podríamos usar porque partiríamos nuestros hilos y perdíamos todo el aparejo. Yo, cuando por ejemplo ya uso este tipo, plomos pesados, que son los que ya yo suelo usar cuando hay ya bastante corriente, yo me quito de problemas. Yo lo que hago es como voy a pescar en corto supuestamente con estos plomos, unos 100 metros, cosas así, más o menos, metro arriba, metro abajo. Yo lo que hago es que le meto un trenzado finito, de 16 más o menos, que no me va a coger tanta agua como si le metiese un 30 de hilo. Al ser trenzado más finito, bastante más finito, porque estamos hablando de un 16, que eso te aguanta muy bien la embestida de esto, vamos, que yo estoy harto de pescarlo con el trenzado y a mí no me parte a la hora de sacarlo. Y estamos hablando de un 16. Y lo bueno que tiene es que no te cogería tanta agua como por ejemplo, si le metiésemos un 30 para poder recuperar nuestros aparejos una vez que estén lanzados, porque estos plomos, como están, yo para sacarlo en condiciones sobre un 30 le metería. ¿Qué es lo que hago? Pues le meto un trenzado siempre que vayamos a pescar en corto, que el trenzado tampoco, yo tampoco me gusta un lance de más de 100 metros o poco más, pero ya está, y es lo que haría. Ya eso es como es mi forma de pescar y de montar. Día sin aire, bala completamente. Y sin aire y sin corrientes. Días con un poquito de aire, pasaríamos lo que es la bala con nuestras alitas. DSA, que de esto hay muchos tipos en el mercado, muchos colores. Esto ya a gusto de cada uno. Yo suelo llevar, he puesto este, pero vamos, tengo rojo, blanco, tengo varios colores. Seguiríamos con la escala de, como estaba explicando, bola, pirámide, por tanto por arriba como por abajo, pirámide trial, bola y grapa, ¿vale? Y eso es, como estoy diciendo, en mi forma, a mí me van bien. Y a ver, como he dicho antes, habrá quien esté de acuerdo con esto, como los uso en la función que las uso. Días de menos de menos corriente, días vamos aumentando, cuanto más vaya aumentando la corriente, vamos aumentando el plomo. ¿Vale? Y eso sería mi puesta de plomo, uno correlativo. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya gustado la explicación y que en breve a ver si estamos ya por los pesqueros. Venga, hasta luego. Bueno, pues eso ha sido, os he estado explicando cómo suelo poner yo los plomos de menor a mayor.
tanto para días de que hacen que no tenemos nada de aire ni ningún tipo de corriente, a días que ya tenemos bastante corriente, aire, pues es la manera como yo lo estoy aplicando, la que como lo trabajo yo y me va bastante bien, la verdad. Y por lo demás, pues ya como en los otros vídeos, seguimos encerrados y esperemos vernos pronto por los pesqueros. Venga, hasta luego.